Ahí estaba Fernando Rojas entonces con el reporte, situación muy preocupante de orden público. Arrancamos para estar claros con la noticia, este resumen de la información. Don Pedro Viveros, buenos días. Un saludo especial, Juan Camilo, y también a Eduardo y a todos los que nos ven. Don Eduardo, un abrazo. Hola Juan Camilo, Pedro, un gusto. Bueno, don Eduardo, amanecemos con situación de orden público, varios hechos simultáneos allí en el Cauca, un secuestro del hijo de un cantante, hostigamientos a la estación de policía, esto posterior a los ataques ordenados por el gobierno nacional a las disidencias de lo que Fernando pues acaba de decir, son las mismas estructuras, las estructuras del señor Iván Mordisco, ¿no? Sí, exactamente, una situación que de verdad está haciendo del departamento del Cauca una situación absolutamente invivible, estos ataques con los drones que se van multiplicando por el territorio nacional, que hace tan solo unos meses se presentaban como una novedad y que ahora básicamente son un nuevo modus operandi de estos grupos armados que acuden a este tipo de elementos para atacar a la población civil y lamentablemente es que terminan afectando efectivamente no solo a sus objetivos que pudiesen ser eventualmente militares, policías que están en ese lugar, en el marco de esa confrontación, sino terminan evidentemente afectando también a la población y evidentemente preocupa lo que está pasando también con el tema de los secuestros y que estén regresando pues retenciones, plagios de personas con la importancia como puede ser el hijo de uno de los cantantes más reconocidos que tiene nuestro país y su manager, una situación que seguramente nos va a estar dando de qué hablar en los próximos días, Juanca. Sí, exactamente. Falta por definir, aún no hay información oficial por las autoridades si los responsables del secuestro del hijo de Giovanni Ayala son grupos armados ilegales, son las disidencias o grupos de delincuencia común. Bueno, eso aún todavía no se ha informado, pero sí hay dificultades. Fue en el mismo departamento al final, en esa misma vía entre Popayán y Cali. Don Pedro, no sé, aquí hay un tema muy preocupante le voy a botar mi perspectiva para ver si usted está de acuerdo. Y es Sí, que me señor. parece que están tratando de controlar un animal que se agrandó. Pues mire, Juan Camilo, yo cada vez que estoy viendo esto, recuerdo mucho 1998. Yo recuerdo que ahí hubo un estudio muy importante de un centro de pensamiento norteamericano que decía que Colombia era casi ya un estado fallido en aquella época. ¿Y era por qué? Pues vivíamos en una confrontación muy violenta de grupos que tenían en su momento una serie de ideales políticos y querían alcanzar el poder por las armas. Yo lo que estoy viendo acá es una forma permanente de buscar no el poder por las armas con ideales políticos, sino el establecimiento y la permanencia de unos negocios ilegales en una zona. Ellos lo que quieren a veces, me parece a mí, perdóneme que ponga el ejemplo, es como legalizar lo ilegal que ellos vienen haciendo, pero por medio de las armas, en todo el territorio nacional. Y uno de esos laboratorios es el Cauca. Y yo creo, volviendo a lo que le decía del 98, que después de eso vino una fuerza, una acción muy fuerte, curiosamente por tres gobiernos que hoy se pelean, esos tres líderes políticos en una lucha por saber quién tuvo la razón y quién no. Andrés Pastrana ganó la presidencia y creó una cosa que se llamaba el Plan Colombia, porque aquí en este país, Juan Camilo y Eduardo, no había helicópteros, no había para llegar a unas zonas del país. Se habituó a las fuerzas militares, luego llegó Álvaro Uribe y ejerció una presión muy fuerte contra los grupos al margen de la ley y los llevó a que se sentaran a negociar como lo hizo Juan Manuel Santos. Mire usted lo paradójico. Si usted mira en retrospectiva, esos tres gobiernos hicieron un trabajo en política pública para establecer la seguridad con mucha coherencia. Hoy cada uno anda por un lado diciendo cosas del otro bastante complejas, pero esa es la política. Pero ojalá, y aquí viene mi planteamiento, que lo que viene en materia política y los colombianos decidamos el año entrante tenga alguna coherencia futuro con la solución de este problema. Porque le repito, durante esos gobiernos hubo una seguidilla de acciones que permitió en últimas hoy
no tener a ninguno de esos grupos ¿Sabe qué es con lo las triste, armas Pedro? buscando Usted da en ideales el políticos, punto. Juan Camilo. Usted da en un Sí, señor. punto que voy a conocer la opinión de Eduardo. Ayer escuchamos varios precandidatos presidenciales y me da pena ser tan crítico. Aquí pasaron varios preguntándole sobre este tema de reclutamiento, sobre cómo enfrentaría las disidencias, sobre si ordenaría bombardeos. Y de verdad que las propuestas son, caen en tantos lugares comunes, cero propuestas concretas, y me parece que así como uno hace crítica al actual gobierno, también uno tiene que hacer y observar qué están proponiendo de cara al futuro. Y aquí de propuestas frente al cómo frenar, pues sí, don Pedro, dicen presencia estatal, pues eso lo sabemos todos. Créame que el gobierno nacional lo sabe también, que hay que hacer presencia estatal para evitar el tema del reclutamiento, que hay que fortalecer la inteligencia para evitar que menores caigan en los bombardeos, pero me falta el cómo, don Pedro. Es que, y en todas, y lo mismo pasa en diferentes temas y sectores. Hoy la gente no sabe el cómo lo va a hacer, ¿no? Pero a mí, yo tengo otro pensamiento y es que para lograr enfrentar lo que hay hoy, que vuelvo y le repito, es muy diferente a lo que había en el 98, porque hoy no tienen ideales políticos y son unas bandas criminales. Tiene que tener el que se proponga gobernar el país. Mire, cuando hay desorden, la gente lo que busca es orden, Juan Camilo. Cuando hay orden, los humanos buscamos desorden. Y cuando hay desorden, los humanos buscamos orden. Hoy se necesita alguien que le ponga orden a las acciones de la fuerza pública con muchos elementos novedosos. Yo no soy candidato ni mucho menos, pero lo que sí estoy viendo es que, por ejemplo, en ese 98 no había drones por parte de la guerrilla que enviara bombas y las pusiera en zonas estratégicas Eso es para cierto. lo que quieren estos delincuentes. ¿Y eso cómo se combate? Pues ya, imagínese usted que en esa época, cuando la solución fue pues tener una fuerza helicoportada muy grande y un avituallamiento militar, hoy se necesitarán otras cosas. Pero lo que sí le puedo garantizar es que ojalá que el que llegue ponga orden con las acciones modernas para recuperar esto, no les concedan, y óigame lo que le voy a decir, Juan Camilo, ningún tratamiento político, porque no lo tienen, y por último, que sea a largo plazo, no solamente que nos quedemos con unas ideas brillantes en titulares, pero vacías en permanencia política o de política pública, Juan Camilo. Que ese me parece el punto también, Edu. Oiga, Juanca, no, y es que aquí uno lamenta y un poco ligando lo que dice Pedro, que otra vez las elecciones presidenciales vayan a estar definidas por el tema de seguridad, otra vez el orden público poniendo presidente. Y es que sin duda este va a ser el tema de la campaña. Lo anticipaba esta mañana que conversábamos con Sergio Fajardo, dice, mire, yo puedo llevar muchas propuestas, yo le apuesto a la educación, lo que sea, pero por toda esa correría que he hecho por el país, lo que la gente está reclamando es seguridad. Y lamentablemente esto sí fue algo que se perdió. Usted es muy joven, Juan Camilo, pero Pedro me ayudará a recordar que hubo No, en pues algún punto tirándose de las de la... viejo ahora, Eduardo. Imagínense usted, ahora se No, las tira de viejo, Eduardo. Pedro, pero présteme atención que yo creo que en esta usted está conmigo. Hubo una época en la que logramos que la seguridad no estuviera en el centro de la política. Ya la gente empezaba a preocuparse un poco más por la economía, por el tema del desempleo, por otros asuntos, Es cierto. digamos, más de país, de progreso, de desarrollo, de infraestructura. Pero lamentablemente esta crecida que han tenido estos grupos armados ilegales, pues lo que nos devuelven es a lo mismo. Entonces usted decía, Juanca, es que no hay propuestas novedosas y puede que sí, pero la verdad es que cuando usted ve un problema tan claro, pues es que ya los remedios están inventados. Entonces aquí usted lo que tiene que hacer es Pero sí, mirar no, por Edu. qué, Bombardeos. Listo, reactivo los claro, bombardeos. Mire el y ya problema vamos en que para se allá. meten. ¿Por qué? Claro, y Porque al aquí mismo y tiempo vamos para hubo un allá. problema mayor, que fue que este tipo, todo este tiempo se dedicó a reclutar muchos menores. Eso está documentado. No hay Juanca, y precedentes le voy del a explicar por 2025 qué. en tema de reclutamiento. Entonces, Le voy a explicar por perfecto. qué. El 7 de agosto reactivo bombardeos. Pero miren la que se puede meter. Claro, pero es que el problema aquí es que el país tiene que definir Sí. de una vez por todas a qué le va a apostar, porque no hay ninguna duda de que eso que usted está diciendo, de que el aumento del reclutamiento
obedece al escándalo que en su momento armaron los que hoy están en el gobierno y que quitaron prácticamente a un ministro, lo hicieron renunciar precisamente porque hubo un bombardeo donde en ese campamento había menores de edad. Y eso es cierto, ocurrió también en este momento. Lo que pasa es que ya cuando ellos están en el gobierno se dan cuenta que eso se necesita. Entonces, aquí, claro, usted puede apelar, digamos, a la utopía de decir, no, es que no hay bombardeos y solamente hago operativos y garantizo que no hay menores de edad. Pero usted cuando hace eso, lo que inmediatamente ocurre es que estos grupos armados ilegales reclutan más para tenerlos a ellos como Les da escudos gabelas. humanos. ¿No es verdad? Entonces, en eso Entonces, está en el país. semejante Y mire, lo está encrucijada. diciendo, claro, y lo estaba diciendo Guillermo Botero. Ojo con lo que va a pasar en las próximas horas, Juanca, con el debate de moción de censura al ministro. Porque no solamente se convertiría en el primer ministro que sale de un gobierno por esa vía, sino que además estamos hablando aquí de una decisión de seguridad. Estamos hablando de que definitivamente no puede haber bombardeos, porque es que aquí no nos digamos mentiras. Usted no puede garantizar que en un campamento no haya niños y menos en las condiciones actuales. Es que Mm. aquí lo está diciendo el ministro, aquí no eran unos niños que estaban jugando con juguetes, con muñecos o estaban con una pelota de fútbol y vinieron las fuerzas militares a atacarlos. Aquí estamos hablando de unos menores que tenían mucha capacidad de hacer daño, que tenían armas y que estaban atacando a los soldados. Entonces ahí es Sí. donde el país tiene que decidir cuál es el camino que va a tomar, pero ser a su vez muy cuidadoso de si vamos a seguir evidentemente viendo todo esto de los derechos humanos y que los menores y que los campamentos, o si le vamos a apostar a una verdadera política de seguridad en la Don, que evidentemente los bombardeos son fundamentales. don Pedro. No, yo le voy a decir algo que a mí me llama la atención de todo esto. Primero hay que separar las cosas. Aquí lo que hay es una gran incoherencia del gobierno, de este gobierno, en la aproximación que da a esos bombardeos. ¿Y por qué la incoherencia? Porque hace tan solo 3 años estaban, pues el señor Roy Barreras y todos los demás que hoy son candidatos, estaban haciendo un debate y una escandola muy grande por lo que ocurrió en una operación que hizo el ejército. Eso es lo que está ocurriendo aquí, ¿eh? Y yo por eso trato de separar. Ese es el tema político. Lo otro es lo que ocurre con las operaciones militares. Mire, en Gaza, los señores de Hamas que estaban allá metidos en Gaza, ponían como escudos humanos a los menores. Mire usted lo que pasó allá. Cuando comencemos a mirar qué fue lo que ocurrió y le quitemos ese velo de todo lo que se dijo en todo el debate de aquel momento, ustedes van a encontrar una cantidad enorme de niños y de hospitales que fueron utilizados por esos criminales de Hamas para enfrentar a el ejército de Israel, que también tuvo unas cosas desmedidas y eso lo determinará quien tenga que determinarlo. Pero lo que están haciendo muchos grupos, no de hoy, sino de hace mucho rato, es utilizando a los niños como mecanismo de defensa a los menores de edad para esas acciones militares. Y eso está contemplado en todos los manuales. Mire, Juan Camilo y Eduardo, el ejército colombiano, nuestro ejército, es uno de los ejércitos más respetuosos de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Eso es verdad. ¿Y por qué? Pues porque aquí hubo una incidencia muy grande por parte de quienes, cuando los Estados Unidos y el mundo entero venía a ayudar a Colombia, las exigencias que había era del respeto al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos. Esos señores no se meten allá a la topa tolondra para cometer acciones atrabiliares. Allá hay estudios, hay análisis, hay inteligencia antes de cualquier operación y se define en qué momento tiene que actuar si existe pues esa amenaza letal de la que habla el presidente contra unos soldados. Pero si hubo unas acciones y las tomó el ejército de una manera desmedida, desproporcionada y sin tener en cuenta que esos niños o esos menores de edad estaban ahí siendo parte de esas disidencias delincuenciales, pues eso tiene en el derecho internacional humanitario unas medidas y eso se castiga. Pero aquí lo que tenemos es una incoherencia que se convirtió en el hecho político de unas acciones militares. Por eso yo trato de separarla. Y claro, pues lo que dijeron en su momento iba en contra de lo que hoy están defendiendo. Y acuérdese eso de una cosa es en la oposición y otra en el gobierno, Eduardo. Mm. Pero hay que diferenciar. Y las acciones de los operativos militares tienen que continuar. Y se tiene que continuar respetándose todas las reglas que hay
en las acciones militares que este ejército. Es que yo hago ese énfasis es porque a veces la gente piensa que los militares de Colombia son unos señores que cogen un fusil y comienzan a arrasar con todo lo que encuentran. No, aquí hay una gente que ha estudiado y hay un respeto profundo al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos por parte de la fuerza pública, Juan Camilo y Eduardo. Claro, No, sí. sí, no, solamente Juanca, para agregar a esto que estaba diciendo Pedro, donde sí ha habido un fracaso del Estado en todos sus frentes y en este gobierno y en los anteriores, es en mirar cómo le quitamos a los niños a la guerra. En eso De sí, acuerdo, estoy de de acuerdo con acuerdo. usted, Juan Camilo, que no hay una sola propuesta novedosa. Es decir, sí, hacer presencia con el Estado. ¿Hace cuántas décadas estamos prometiendo Lo mismo. más presencia del Estado en los territorios? Entonces aquí lo que hay es que toda esa crisis de oportunidad que se está dando en esas zonas rojas, es que en muchos casos estos niños no deciden irse para allá. Es que no es que les propongan, oiga, Juanca, es que le propongo el negociazo y como O- nosotros traficamos droga, entonces le Y vamos a pagar un Edu, montón de dinero y perfecto, puede que lo haga. propuesta. No, Y si el precandidato me dice propuestas, entonces, ¿qué es lo que quiere? Díganme cómo van a mapear el riesgo de los niños en las zonas rurales, por ejemplo. exacto. Díganme cuántos niños Sí, hay en riesgo, cómo los va a sacar de ese territorio, a dónde los va a llevar, qué alternativa les va a dar. Eso es lo que yo digo, el toda la cómo. razón. Y en el tema de los Tiene bombardeos es toda la razón. igual. ¿Qué va a hacer usted en un territorio donde hay un objeto de valor, un objetivo de valor de las disidencias, pero también está con menores? Pues dígame, perfecto, ¿cómo va a sacar los menores de ahí? ¿Cuál decisión va a tomar? ¿Cómo con inteligencia le va a arrebatar a las disidencias a los menores y dejar al objetivo de valor solo para poder Sí, bombardearlo? pero es que eso, Juan ¿Cómo? Camilo, uno no arrebata a los niños de la guerra en una acción militar. Eso tiene que ser una acción del Estado que se tome para, y le repito, no en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo, Claro, para poder arrebatar quitárselos. a esos muchachos de la guerra. Mm. Y yo sí creo que hubo muchos menores de edad que salieron de ese conflicto en una época, pero volvieron nuevamente a retomar estas acciones de estos grupos criminales por una razón. Es que cuando hay tanta plata de por medio y ya no hay ideales políticos, pues lo que termina siendo eso es un negocio de unos señores que se la pasan contratando mercenarios por toda la región y Ujú. cooptan menores de edad que están sin escuela, sin protección. Mire, yo he oído de los candidatos algo, Juan Camilo, Sí, que me ha llamado profundamente la atención. En Colombia quienes están defendiendo las familias son las mujeres cabeza de hogar. Óigame lo que le estoy diciendo. Porque hay una ausencia inmensa de padres de familia en esas casas. Y eso es un problema muy grave. Que yo no se lo he oído a uno, se lo he oído a todos los candidatos, que lo que más les ha sorprendido es cómo quienes están asumiendo el rol y están totalmente desprotegidas son las mujeres cabeza de familia. Y esas señoras, ¿qué tienen que hacer? Trabajar y estar pendientes de la casa porque son las únicas y usted sabe lo que pasa con esa gran desprotección que les tienen. Ahí hay un punto que si no se ataca hoy, pues hombre, no se puede resolver más adelante la desprotección que tenemos a un hogar que cuenta con una sola persona con ingresos, que tiene varios hijos y hay una ausencia por parte de los padres, por parte del padre en este caso, que no responde o por lo que sea. Y ahí hay un punto donde se pueden resolver, Juan Camilo, problemas de fondo. Porque lo otro, pues en un combate tiene que hacerse algo de manera inmediata. Pero lo de fondo que hay en este país es una desprotección, en mi opinión, por lo que dicen los candidatos, de unas familias monoparentales que están sufriendo mucho porque no se le está trabajando de manera adecuada a eso. claro. Exactamente. Ahí básicamente, Juan, y esto brevemente es, pensaría uno que lo que hay que hacer es rodear a las fuerzas militares en este momento, apoyarlas en esos esfuerzos que están haciendo para combatir a esos criminales. Es que no se nos puede olvidar que quienes los reclutan son ellos, quienes los utilizan como escudos humanos son ellos. Ahora que ellos no aparezcan, por ahí apareció un video de uno de estos bandidos, no, es que vamos ahora sí a la guerra porque es que decidieron atacarnos. No, a ellos son los bandidos, ellos son los que están reclutando, los que están dejando esas familias sin hijos, como nos decía Pedro. Eso es una cosa, rodear a las fuerzas militares y bajo todos los mecanismos que pueda para enfrentar a estos grupos ilegales y eso sí también fortalecer absolutamente todas esas pugnas políticas. Mire,
Y el año pasado, cuando recién salió el proceso de paz, hubo un esfuerzo gigantesco para concentrar a unos guerrilleros en unas zonas que se acuerda que llaman los espacios territoriales. En su momento lo Sí. hicieron. ¿Por qué no idear un espacio seguro donde puedan vivir todas estas familias con esos niños y que no sean blanco de este reclutamiento, por ejemplo? Se le ocurre a uno que pueda hacer algo así en estas zonas rojas Mire, para mire, proteger a esos menores, porque es que aquí, Eduardo, digamos, una yo, cosa es la política para proteger a esos niños, pero por el otro lado veo yo la necesidad de que las fuerzas militares puedan actuar de una manera tranquila con el respaldo de todos los colombianos. mire, Eduardo, yo quiero, esto que voy a decir lo voy a separar de lo que estamos hablando. Aquí en Bogotá se vinieron unos indígenas y se metieron al Parque Nacional. Y creo que aquí lo comentamos. Durante años se metieron a ese Parque Nacional. Y allá había menores de edad a tutiplén, como dicen. Y esos menores de edad no los dejaban proteger. Y ahí circularon durante mucho tiempo en el Parque Nacional, en la 37 con Caracas de la capital de la República durante cerca de 3 años. Y nadie podía entrar porque eso supuestamente en ese momento estaba regido por las personas que estaban ahí en ese momento ocupando ese espacio. Y a los niños, usted pasaba, yo pasé, y había unas juergas interminables y los niños deambulaban por la carrera séptima sin Dios ni ley. Entonces, sí está ocurriendo en eso de allá que estamos hablando, pero también está ocurriendo por la desidia de muchos grupos que toman a los niños y no les tienen los respetos y hay una desprotección de los niños, tanto en esa guerra como en la mitad de Bogotá en la 37 con séptima durante 3 años. Claro. 9:39 de la mañana. El registrador sobre este tema, también tema de elecciones el próximo año, pues ayer dijo, mire, yo tengo cómo responder, pero si hay un tema que me preocupa y es el tema de seguridad y le pido al gobierno nacional pues que me eche una mano. Mire lo que dijo el registrador. La seguridad en Colombia, para unas elecciones libres y justas, la debe prestar el gobierno nacional a través de su Ministerio de Defensa y su cúpula militar. Luego se trata de un trabajo articulado, que debo decir claramente, reclamo mucho más apoyo del gobierno en esas tareas. Y solo hay que tener un atributo, carácter, para defender al país. Y si eso no lo tienen todas y todos los que están al frente de las entidades públicas, y si eso no lo tienen también la sociedad civil, de saber lo que estamos jugando, no va a ser fácil gestionar este proceso que se viene. Ahí estaba entonces, carácter, dijo el registrador, don Eduardo. Elecciones libres y justas. Y aquí evidentemente el registrador, perdón, hace referencia a que la gente pueda ir a las urnas de manera tranquila y elegir al que esa persona quiera, no al que le estén obligando, no al que le estén amenazando para que vote por el uno o por el otro, y que es lo que creo el registrador también teme en el sentido de que eventualmente puede instalar todas sus mesas, los puestos de votación, inclusive en los lugares más apartados y demás, pero a la hora del té, cuando llegue el día de las elecciones, entonces va un poco de gente amenazada por los grupos ilegales, también haciéndolos votar por uno u otro candidato, que es también, creo yo, donde le está pidiendo a la fuerza pública carácter para dar todas esas garantías a los ciudadanos. Claro. Y ahí está entonces el panorama para el próximo año, las elecciones, 9:41 de la mañana. Don Pedro, un abrazo, muchas gracias. Un saludo y gracias, Juan Camilo y Eduardo. Don Eduardo, gracias. Vale, Juan, un abrazo. Pedro, saludos.